Ok, vamos con la escritura a leer Éxodo 6, del 2 en adelante hasta donde yo me detenga. Ahora doy la explicación pertinente a la porción de esta semana. Pero voy a leer inicialmente aquí. Espero que ustedes estén cómodos leyendo la pantalla. Dice, habló Elohim a Moche y le dijo, yo soy Achén. Yo me aparecí, así dice esta traducción, a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai. Pero con mi nombre, Achén, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos para darles la tierra de Canaán, tierra de sus peregrinaciones, en la cual vivieron. Ahora yo he escuchado el gemido de los hijos de Israel, a quienes los egipcios hacen servir, y he recordado mi pacto. Por tanto, di a los hijos de Israel, yo soy Achén, y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, y os libraré de su esclavitud, y os redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Os tomaré para mí por pueblo y seré para vosotros por Dios, y sabréis que yo soy Achén, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las cargas de los egipcios, y os llevaré a la tierra por la cual alcé mi mano, que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré en posesión. Yo, Achén. Muy bien. Voy a salir de esta pantalla un segundito y voy a cambiar aquí, con la ayuda del Señor, de pantalla. Voy a usar una pizarrita que he preparado específicamente para esta noche. Ok. Ok. Esta paracha, como está ahí, o porción, se denomina Baerá. Ahí está el texto en hebreo de derecha a izquierda, dice Baerá. Y significa, cuando leemos ahí que Achén se apareció, el sentido realmente es, y fui visto a ellos o por ellos. Toda la porción va de Éxodo 6:2 al 9:35. La semana pasada empezamos un nuevo libro de la escritura, que su nombre hebreo es Shemot, que han titulado las traducciones como Éxodo, pero que su nombre hebreo es Nombres. Y hoy me quiero quedar tratando de ir poco a poco con todos nosotros en la paciencia del Señor. Me quiero quedar, no sé si ustedes notaron que en el texto que leímos, el nombre del Señor es mencionado muchísimas veces en el corto texto que leí. Si pudiéramos decir que el texto que leí se enfoca básicamente en dos temas, pero me voy a quedar con uno de los dos. Un tema es el nombre del Señor y el otro es la obra del Señor. Pero voy a quedarme con el primer tema, que me parece que es un tema básico que genera mucha confusión algunas veces
y que requiere de nosotros poderlo entender desde la perspectiva del hebreo. Los que están estudiando en Discipulado Fundamento, que estamos ahora en la autoridad de las Escrituras, hemos compartido acerca del tema de las traducciones, cómo textos hebreos pasaron al griego, luego al latín y luego a nuestros idiomas, en este caso, para nosotros, el castellano. También hemos entendido que por la manipulación humana, el texto se corrompió. Pero hoy tenemos la bendición de poder usar herramientas que están a nuestro alcance y disfrutar de un entendimiento maravilloso que antes no teníamos. Entonces, vamos a quedarnos esta noche, vamos a hablar del nombre. Vamos a hablar del nombre. Si todos nosotros abrimos nuestra escritura, por ejemplo, en Génesis 1:1, dice la escritura en español, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero si nosotros fuéramos al texto hebreo, dice en el principio creó Elohim. Y vale la pena hacer una aclaración. El término Dios, tal como ha sido traducido al castellano, es un término genérico. Cuando digo genérico, es aplicado en una mentalidad griega a muchos dioses con minúscula. El término Dios en la perspectiva griega es escrito en minúscula. Y esta noche tal vez entendamos un poquitico por qué. Pero vamos a hablar en el tiempo que tenemos del nombre. ¿Cuál es el nombre de nuestro Elohim? Y aquí comienza lo que acabamos de leer. Dice el verso 3 de Éxodo 6. Dice, yo me aparecí. ¿Cómo es la expresión hebrea? Yo fui visto por Abraham, Isaac y Jacob. Y aquí está diciendo, yo fui visto por ellos como El Shaddai. Este es un nombre propio de Dios, El Shaddai. Pero él mismo está diciendo, pero con mi nombre, Hashem, ahí está la Yod Hei Bab Hei, obviamente transliterada en castellano, y voy a aclarar algunos detalles ahora. En mi nombre no me di a conocer a ellos. O sea, cuando el Señor se reveló a Abraham, a Isaac y Jacob, ¿cómo fue mostrado o visto? Como el Shaddai. Vamos a revisar un poquito solo el tema del nombre del Shaddai. Y luego vamos a revisar esa frase que él mismo está diciendo, pero con mi nombre. Y hoy vamos a tener la información suficiente para entender, cada que ustedes vean este nombre allí en su escritura, esa Y, estoy hablando en castellano, esa H, esa V de vino y esa H, ustedes pueden decir Hashem, Adonai o Elohim. ¿Por qué? Porque algunos decimos Yod, Hei, Bab, Hei, pero esas son 4 consonantes que leídas en hebreo, ya les voy a explicar por qué mencionamos o Hashem, o Adonai, o Elohim. Pero comencemos por el nombre de El Shaddai. Entonces, como está ahí en la pantalla, en las notas, dice Hashem está diciendo a Moche que él fue visto por Abraham, Isaac y Jacob como el Shaddai. Y lo primero que decimos es que el Shaddai es un nombre propio. Ahora, voy a dar alguna información que nos es de utilidad.
el significado de El Shaddai aún hoy está en discusión en la mente de los eruditos, aún en los hebreos. ¿Sí? Uno de los más representativos comentaristas hebreos dice que el nombre El Shaddai significa el suficiente. Otros dicen que significa el todopoderoso. Algunas palabras hebreas como chat implican pecho, o sea que Él es el que nos sustenta, el que nos nutre. Pero hay una palabra particular que es Shadú. Y Shadú es una palabra del acadio. Acadio es una lengua del área de Mesopotamia. Y la palabra Shadú significa montaña. Entonces, ¿cómo explicar que se está hablando entonces del Dios de la montaña? ¿Cómo explicarlo? Eh, los que recordamos un poquitico nuestros tiempos estudiando geografía, voy a tener que salir de esta pantalla, recordamos que la Mesopotamia es un inmenso valle. ¿Quién recuerda qué río o ríos forman el inmenso valle de Mesopotamia? Un valle se forma por dos sistemas montañosos y un río. Recordamos esa ilustración de la geografía, ¿verdad? Pues este valle es específicamente, pregunto si así sí lo están viendo. Aquí está. Este río que está aquí es el río Tigris y este río que está acá abajo es el río Éufrates. Como se dan cuenta en el mapa, esta es una vasta zona verde porque es un valle. Miren todo el tamaño y la magnitud de este pedazo de tierra tan grande en la península arábica, arriba, al norte de la península arábica. En esta inmensa geografía no había una sola montaña. Miren el sistema montañoso tan grande que está mucho más al norte. Luego, en esta geografía tan vasta que la vemos en un mapita, decir una montaña era hablar de algo extranjero, de algo desconocido, de algo distante. ¿Por qué? Era un lenguaje simbólico, porque allí en un valle tan gigantesco, pues no aparecía una montaña. Vamos a ver una bonita relación de conectando la escritura. Quisiera que buscáramos en el libro de los Hechos. Y tengo aquí el texto en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 23 y 24. En otras palabras, Chadú era algo extranjero, era algo lejano, era algo desconocido, como si dijéramos el Dios de la montaña. Ahora, como el Dios no conocido, esta es una primera conexión del texto de la Torá con un texto del Evangelio, lo cual para nosotros cada vez debe ser una norma poder leer la Torá desde el texto del Evangelio, claro, conectándolo. Miren lo que dice aquí Pablo. Pablo estuvo en medio de una cultura comunicando el Evangelio que es la cultura griega. ¿Qué caracterizaba a los griegos como cultura en cuanto a su espiritualidad? ¿Qué piensan ustedes? Una palabra que defina la espiritualidad griega, si es que pudiéramos hablar de espiritualidad griega. ¿Ah? Politeísmo. Politeísmo. Otra palabra, idolatría. Ahora, fíjense que es bueno aclarar ciertos
ciertos conceptos, porque muchas personas pretenden vivir su espiritualidad sin Dios. Hoy en día muchas personas tienen, según ellos, son muy espirituales, pero en su espiritualidad no existe Dios. Hay algo en su imaginación, hay algo mitológico, y así de esa manera eran los griegos. Cuando Pablo llega a un lugar que está ahí en Atenas, aquí está el capítulo 17 de Hechos, dice Pablo, ahí está en la pantalla, entonces puesto en pie en medio del aerópago, ese era como un gran coliseo, un gran lugar de congregación de los filósofos griegos, del pueblo griego. Él les dice varones atenienses, o sea, Pablo está en Atenas. En todas las cosas os observo como muy religiosos. Vamos a ver por qué él los observa como muy religiosos. Miren esto, porque pasando y viendo de cerca vuestros santuarios, hallé también un altar, o sea que cada santuario tenía un altar, pero era tanta la idolatría de ellos y era tanto la novedad de ellos siempre por descubrir algo nuevo, que mire, dice allí también un altar en el cual estaba escrito al Dios desconocido. ¿Qué significaba Chadú? Extranjero, lejano, desconocido. Y aquí el apóstol Pablo de alguna manera está haciendo una reflexión porque los griegos estaban en el tiempo en que el apóstol Pablo llega, estaba en el apogeo toda la idolatría y la mitología griega. Y era tan profunda esta mitología que ellos dirían, bueno, va a salir una novedad mitológica, entonces vamos a construir de antemano una estatua al Dios no conocido. Y entonces dice, el que adoráis, pues a pesar de no conocerlo, y miren qué inteligente el apóstol Pablo. Ustedes adoran al Dios no conocido, le tienen hasta un panteón, una estatua, y quiero que sepan que a ese que ustedes adoran sin conocerlo, ese es el que yo les anuncio. Muy ágil el apóstol Pablo. El Dios, y entonces comienza su discurso, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos, ni es servido por manos humanas, ni tiene necesidad de cosa alguna, porque Él es el que da vida y aliento a todas las cosas. Bueno, el apóstol Pablo se prende de esa estatua al Dios no conocido y presenta el Evangelio, y ellos lo están escuchando atentamente porque Él ha cautivado sus mentes, pero cuando Él les habla de la resurrección, los griegos pues no creían en la resurrección. Y entonces le dijeron, ya te escucharemos después, y parece que el aerópago se quedó vacío. ¿Sí? Pero miren, yo tengo aquí en mis notas algo que les quiero compartir. Sabemos por la mitología que los dioses de la antigüedad, los dioses griegos, eran unos dioses muy particulares porque tenían familia. Estos dioses engendraban otros dioses. Estos dioses se casaban y tenían multitud de esposas porque se parecían mucho a los griegos y a los romanos. O sea, como era una mitología, era algo de la imaginación de ellos. Ellos, en su imaginación, creaban superhombres dioses, pero solo el Shaddai, el Dios no conocido, en primer lugar es un solo Dios. No procrea familia, no cambia de forma para tener hijos con los hombres. Y miren esta nota que está aquí. Zeus, por ejemplo, Zeus es el gran dios de la mitología griega. Pero qué debilidad es la de Zeus. Por ejemplo, Zeus se enamoró de una mujer. O sea, un dios enamorado de una mujer terrenal. Se enamora de esta mujer, esto es mitología, y él entonces se transforma en toro
tiene relaciones con la mujer y tiene un hijo. Y ese hijo, por supuesto, miren esto tan interesante que nos sirve de material para esta noche. Este hijo, por ser hijo de un dios minúscula, mitológico, con una mujer terrenal, entonces este hijo es mitad dios por Zeus y mitad hombre por la mujer. ¿En qué piensan esta noche con esto? Vamos a ver a dónde llegamos. Esta es una razón muy poderosa porque ustedes saben que el pueblo de Israel fue colonizado por los griegos y luego por los romanos. Y el pueblo de Israel, con todo su celo por la Torá, no dejó de ser influenciado por la mitología griega. En el Nuevo Testamento, nosotros podemos ver, y todavía muchas personas que quieren promover una teología indicando que el Mesías, Yehoshua, en el ámbito cristiano católico, es mitad hombre y mitad Dios. ¿De dónde viene eso? Esa es una teología que habla de que Jesucristo es verdadero hombre, verdadero Dios. ¿De dónde piensan ustedes que surge esta teología? Es una mezcla de principios de la escritura con el helenismo. Es imposible que el Mesías sea simultáneamente verdadero Dios y al mismo tiempo verdadero hombre. Hago una pregunta a cualquiera de los que estamos aquí. ¿Cuál es la característica más sobresaliente en términos negativos de un hombre? Cualquiera de ustedes, incluyéndome a mí. Una sola, la más notoria. ¿La qué? La característica propia de un hombre, de un ser humano. Débil. ¿Ah? Débil. Débil. Sigamos por ahí. Harold. Envidia. ¿Ah? La envidia. La envidia. Y eso tiene un nombre superior. ¿Cuál es? El pecado. El pecado. Entonces pregunto, si el Mesías es verdadero Dios y verdadero hombre, entonces si la característica propia del hombre por su naturaleza caída es el pecado, eso nos haría una buena teología decir que el Mesías es verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Qué piensan? Porque sería lo divino y lo pecador al mismo tiempo. Esa es una teología. Pero, pastor, ¿de dónde viene esa teología? ¿De dónde viene? Esa teología viene de la influencia helenística y la mezcla, el sincretismo, que es la mezcla de ideas religiosas que ocasionó, por ejemplo, Constantino. Por ejemplo, en los concilios de la iglesia aparece la afirmación de una teología que se llama la unión hipostática. No nos compliquemos con los términos, pero el término hipostático significa sustancia. La hipóstasis significa del griego al español sustancia. Y lo que quiere decir esa teología mezcla sincrética de escritura y filosofía y además mitología griega es que la esencia de Dios se unió con la esencia de un hombre y entonces salió el Mesías, tomando como referencia el no entender qué fue lo que hizo Dios al poner una semilla en el vientre de Miriam. Aquí hay todo un panorama de opiniones. Entonces el Mesías es mitad hombre, mitad Dios, para otros es un humano cualquiera. Entonces, todo esto es importante analizarlo cuando hablamos del nombre de Dios. Vamos a ver si llegamos al punto que queremos llegar. Sí, Amanda, tienes que subir el volumen de voz lo más que puedas. Sí, pensando en lo que pregunta Harold, es una influencia griega y romana. Griega, romana. Es una influencia griega romana Y ahí salió eso. causada por la emergencia, la entrada
de el Imperio Romano que se apoderó, vamos a decir, e hizo una fusión, mezcló lo religioso, porque ya era lo religioso, con lo político, inclusive declaró un estado político religioso. Y toda esa mezcla generó esta teología que se llama la unión hipostática. Pero miren, ¿cuántos de nosotros que estamos aquí conocemos que hoy hay una manera de fecundar una criatura que llaman una fecundación in vitro, en una probeta? ¿Y qué es lo que hacen ellos, los científicos? Toman una célula masculina, que se llama espermatozoide, toman una célula femenina, que se llama un óvulo, en un ambiente ideal, los juntan, y a los 3 días hay otra célula que se llama un cigoto. Bueno, estamos hablando de términos muy técnicos, pero ese cigoto es puesto en ese ambiente ideal y luego es implantado en el vientre de una mujer. Allí esa mujer no tuvo contacto. Simplemente hoy en día muchas damas dicen, no, yo no necesito papá, yo lo que quiero es un bebé. Y no saben quién es el padre de su hijo. Bueno, eso que es esa fecundación in vitro nos da una idea contemporánea muy hermosa de qué fue lo que hizo Dios. Dios puso ese cigoto de su naturaleza, tomó el vientre de María, él no tenía que contactar a María. El poder de Dios hizo que eso fuera posible. ¿Por qué? Porque Elohim es en primer lugar todopoderoso. Quiere decir que Dios mismo descendió en su forma y se implantó por completo sin tomar contacto carnal con María. Luego, lo único que él puso fue su poder para poner ese cigoto ahí. Y es entendible hoy desde el campo de la biología. ¿Sí ven cómo el no entender las cosas nos lleva a perdernos en un mar de especulaciones? Muy bien, voy a volver a mi anterior pantalla. Voy a volver a mi anterior pantalla. Voy a volver acá, a mi pizarrita, porque tengo allí, vuelvo acá. Ok, entonces, ya vimos por el Evangelio que el Dios no conocido es quien, el que se manifestó a Abraham, Isaac y Jacob como el Shaddai, como el Dios distante. Pero dice muy claro el texto, en mi nombre, Hashem, no me di a conocer a ellos. O sea, el Elohim de la escritura es distinto a toda idea mitológica. ¿Está claro eso? Y cuando nosotros leemos la escritura, nosotros tenemos que entender a partir de la escritura estos detalles, porque si no, nos perdemos. ¿Cuál es una de las parábolas más famosas del Mesías, entre otras? ¿Saben cuál? La parábola de la semilla. ¿Qué dice él acerca de la semilla? Él dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que tomó una semilla. ¿Y quién dice él? Que él es el sembrador, que la semilla es la palabra de Dios. ¿Ustedes han leído eso en las parábolas? Y luego dice que la semilla cae en distintos terrenos. Luego dice que la semilla cae en un excelente terreno y que, ¿pero qué está diciendo? Está hablando de que él es la semilla. Esto tiene relación y armonía con Génesis 1:1, ¿se acuerdan? En Rechit, ¿se acuerdan? En Rechit, esa semilla de la mejor calidad que garantizaría que Dios, al crear la tierra, Elohim, Mashiach, cuando ella fuera a entrar en la crisis que entró por el pecado, él mantendría esto en equilibrio. Fíjense que hay una coherencia desde Génesis hasta los evangelios. Entonces, en primer lugar, él en sí es eterno, no es una creación humana, no es producto de la imaginación misma, porque él mismo
se nos da a conocer como en su nombre. Inicialmente se dio a conocer como el Shaddai. Pero vamos, si todavía hay necesidad de alguna pregunta aquí, quisiera pasar al nombre de las 4 letras esta noche. ¿Alguna pregunta antes de seguir adelante? La relación, la conexión de el Dios de la montaña, el Dios todopoderoso, el Dios desconocido. Quisiera que entráramos a algo que tiene el potencial de darnos mucha luz esta noche. Ok. Ok, vamos a hablar del nombre del creador. Vamos a entrar en materia del nombre, porque está diciendo yo fui visto como el Shaddai. Éxodo 6:3. Pero en mi nombre no me di a conocer. Cuando Moche le pregunta en el capítulo 3 de Shemot, cuando él lo llama y lo envía, le dice, bueno, si ellos me preguntan quién me envía, ¿qué les digo? Y entonces él da a conocer este nombre. Dirás que en este nombre tú vas a ir a los hijos de Israel. Y vamos a llegar esta noche con mucha alegría a una conexión lingüística, escritural, maravillosa de el nombre, cuando la escritura menciona el nombre. En primer lugar, está hablando de un único Dios, que es Ejad, que significa uno y que significa indivisible. No está hablando ni de dos ni de tres. Todo este tema de dos dioses, un padre, un hijo, es producto de esta mezcla mitológica grecorromana. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Y vamos a ver qué dice la escritura esta noche. Muy bien, más volumen para mí. Puede ser el caso de la Trinidad, ¿no? El caso de la Trinidad. Que es como de las primeras figuras que uno observa en, de pronto en la parte religiosa de donde todos venimos, que uno siempre veía el Padre, el Hijo y arriba. El Espíritu Santo. O sea, Ok. esa figura Ok. Me parece que eso es un tema muy profundo que amerita que lo veamos en su contexto, pero hoy vamos a hablar de el único Dios. Ya hablar de esa teología trinitaria también es muy importante. Pero miren, voy a poner mi cursor aquí. ¿Lo están viendo? Lo voy a tratar de leer de derecha a izquierda como se lee en hebreo. Y lo único que voy a mencionar son los nombres de las consonantes que allí aparecen. Aparece la consonante yod, que es esta, parece una comita colgada allí, es la letra más pequeña del alfabeto hebreo. Luego sigue una hey, luego sigue una bab y luego una hey. Yod, hey, bab, hey. Cuando tú lees esas 4 consonantes y tú las lees yod, hey, bab, hey, no estás mencionando el nombre de él, estás mencionando las consonantes de su nombre. Pero vale la pena esta noche que aportemos esta información. El hebreo bíblico antiguo, cuando decimos antiguo, es desde la época de Abraham, Isaac, Jacob, los profetas, solo incluía consonantes. El hebreo antiguo se llama consonántico, no tenía vocales. Imagínese cómo usted lee, usted que está acostumbrado a conectar consonantes con vocales, y a uno le enseñaban en la escuela la M con la A, ma, y aprendíamos a decir ma, porque tenemos 5 vocales, pero el hebreo bíblico era exclusivamente de consonantes. ¿Cómo leer un texto que solo tenía consonantes? Bueno, lo leían ellos porque entendían el contexto y conocían su lenguaje. No, escuchen lo que voy a decir. El hebreo antiguo no incluía puntuación vocálica.
Entonces, fue hasta el siglo VII, después de el Mesías, que comenzó a aparecer la puntuación vocálica para el hebreo. Y fue un trabajo que realizaron unos copistas de la escritura hebrea llamados los masoretas. Eso es histórico. Los masoretas son los encargados de la tradición hebrea, ¿sí? Entonces, lingüísticamente, no es correcto desde el hebreo leer esas 4 consonantes, porque ¿cómo tú las leerías más allá de decir yod, hey, bab, hey, que es exactamente como nosotros lo graficamos aquí, las consonantes? No es posible. Entonces, cuando tú lees tu Biblia, Reina Valera, cuando tú lees tu Biblia de Jerusalén, cuando tú lees tu Biblia Nueva Versión Internacional, etcétera, tú vas a encontrar varios nombres. Por ejemplo, Jehová. En la Reina Valera dice Jehová. La pregunta es, ¿de dónde el traductor sacó esas vocales? En una Biblia católica dice Yahvé. Algunos hermanos de la Restauración y las raíces hebreas dicen Yahweh. ¿De a dónde salieron esas con vocales? Otros dicen Jehová. La pregunta es si el hebreo antiguo es un hebreo consonántico. Quiere decir que no tenía vocales. ¿Cuándo aparecen las primeras vocales en el texto hebreo? Entre el siglo VII y VIII después de Cristo, en un trabajo que hicieron los masoretas. Ahora, por esa razón, asignarle nombres al nombre Yod, Hei, Bab, Hei, las consonantes, como Jehová, como Yahweh, o cualquier otro nombre, es inconsecuente, porque ¿cómo tú imaginas esas vocales? ¿Tiene sentido? Muy bien. Los masoretas, ¿Cómo? ¿sí? Entonces, nosotros no sabemos el nombre. Ya vamos para allá. Yo sé que tú eres un estudiante No, porque especial, ya vamos a llegar allá. Ya vamos a llegar allá. ¿Qué más acá por el lado de Bayerlis? Dice, dígamelo, maestro. exacto. Ya Mucho llegamos nombre allá. Ya les voy a dar la explicación. Me gusta que estemos así de mucho inquietos. nombre más. Muy bien. Eso siempre Buenísimo. lo tengo en question mark. ¿Cómo, Tejani? Que siempre lo tengo en question mark, porque salen tanto nombre. Nos toca tener la paciencia y el freno de mano e ir poco a poco investigando. Les voy a compartir algo. Los masoretas, recuerden que los masoretas entre el siglo VII y IX comenzaron a poner puntos vocálicos debajo de las consonantes. Pero aquí este nombre, como está aquí, así aparece en un texto consonántico, sin vocales. Y ellos lo que hicieron fue colocar una puntuación vocálica debajo de estas 4 consonantes, escuchen aquí, para ayudar a las personas a cantar la Torá. Al mismo texto consonántico Yod, Hei, Bab, Hei, debajo les colocaron distintas puntuaciones vocálicas, no que signifique ese nombre así, sino era para indicarle en el servicio litúrgico de una sinagoga, cuando alguien veía por esos puntos vocálicos abajo, entonces le indicaba qué nombre mencionar para cantar. Y los nombres que se utilizaron para cantar, tomen nota, son Adonai, Hashem y Elohim. Pero no es que al colocar esa puntuación vocálica debajo de este, se llama tetragramatón, como complicado, ¿verdad? Eso significa Hashem, Elohim
o Adonai. Porque cuando nosotros encontremos esas cuatro consonantes, no digamos yo, hey, bab, hey. Sintámonos en la libertad de usar Hachen, que significa el nombre, Ha, Chen, Ha es artículo definido y Shem en hebreo es nombre. De ahí salió Hachén. Entonces, si usted encuentra Yod, Hei, Bab, Hei, que es una Y, una H, una B y una W, siéntase en libertad de decir Hachen. Siéntase en libertad de decir Elohim. Siéntase en libertad de decir Adonai. Esa es una referencia que podemos, porque algunos decimos, ¿cómo lo digo, pastor? Yod, Hei, Bab, Hei. Eso es más complicado. Que si usted encuentra esas cuatro consonantes, puede decir Hashem, porque Hashem significa el nombre. Y me voy a quedar con la palabra nombre, porque los nombres, para que vean a dónde vamos a arribar, los nombres en hebreo no son puestos al azar. Los nombres en hebreo indican básicamente dos cosas: una función y un propósito. Cuando el ángel se acerca a Miriam, nosotros leemos en castellano, la versión Reina Valera dice que el ángel le dice, no te preocupes que lo que hay engendrado de ti es del Ruach HaKodesh. No era que el Ruach HaKodesh la había tocado para nada como mujer porque ella estaba comprometida con Joseph. Ahí no podía haber un adulterio. Dios lo que hizo fue implantar ese cigoto. Y entonces, cuando ella se va tranquilizando, le dice, y le llamarás, Reina Valera, le llamarás Jesús porque Él salvará. ¿Cuál es la función ahí? Pues salvar. ¿Sí o sí? Si alguien es el cocinero, pues su función es cocinar. Su propósito es cocinar. Si alguien es el salvador, su propósito es salvar. Pero, escuchen lo que voy a decir aquí, su nombre, las raíces de su nombre tienen que indicar que Él es el salvador. Y es para dónde vamos ahora. Entonces, la gran inquietud de Tejani, maravilloso, vamos a llegar allá. Vamos a llegar allá. Entonces, ¿cómo lo llamo? ¿Cómo llamo el nombre? El nombre de Adonai, de Hashem, que es el nombre de Elohim, en hebreo tiene que comunicar el propósito y el oficio del Salvador. Luego, la palabra Jesús no puede etimológicamente, desde la lengua, que en primer lugar no es hebreo, comunicar que ese nombre indica el Salvador. Nosotros conocimos el nombre de Jesús como nuestro Salvador. Maravilloso, Él me salvó, pero eso no indica que ese nombre, Jesús, etimológicamente, lingüísticamente, pueda comunicar su propósito ni su función. Vamos a ver ahora algo muy hermoso. Vamos a Filipenses 2:9. ¿Quién puede y quiere leer Filipenses 2:9? Cualquiera de los que estamos aquí esta noche. ¿Quién puede leer Filipenses 2:9? Cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Maravilloso. Por lo cual Elohim lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Yod Hei Bab Hei. Es el nombre sobre todo nombre. Y como los apóstoles, cuando
esta semana debimos haber leído eso en el libro de los Hechos, cuando los miembros del Sanedrín judío les dijeron que con qué autoridad habían sanado al cojo o con qué nombre. O sea, estaban pensando, ustedes no nos están representando a nosotros. Pedro dijo en el nombre, y Pedro hablaba griego o hebreo. Hebreo. ¿Qué nombre diría Pedro? Jesús. No, si el Nuevo Testamento no se había escrito. Y Pedro era un hebreo. Él lo que dijo fue en el nombre de Yehoshua Hamashiach, porque estaba hablando en hebreo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. O sea, está conectando el nombre con el oficio del Salvador. Esto es lingüísticamente maravilloso. Pero, pastor, ¿cómo usted traduce? Perdón, Háblale duro, Tejani. ¿Cómo usted traduce Yehoshua Hamashiach en español? Los nombres propios no tienen traducción. Tú te llamas Tejani en Rusia, Manizales, Medellín. No, porque, por ejemplo, esperanza, ¿cómo se dice esperanza en inglés? Está bien. O sea, Yehoshua, Es que si estamos hablando así, entonces también podríamos traducirlo como Yeshua. exactamente. ¿Cómo porque qué? yo lo estoy Como escuchando y Yeshua. yo voy al Si vamos español. por Les voy a pedir un traducción. favor. Hable una sola y Sí, mirándome perdón, acá para pastor, poderle perdón, oír. Perdón. No, pero es que necesito poder oír. Perdón. ¿Cuál va a hablar? Que si vamos por traducción, yo pudiera decir que se pudiera traducir Yeshua en lugar de Yehoshua. Ok, muy bueno, muy bueno. Yeshua es igual a Yehoshua. Yeshua es la forma abreviada de Yehoshua. Es como al Daniel yo le digo con cariño Dani, pero es el mismo Daniel. Ahí no estoy traduciendo. Ahí no estoy traduciendo. Si yo digo Yeshua, es un nombre afectuoso, cariñoso, abreviado. Pero por norma idiomática general, ningún nombre se traduce. Vladimir se llama Vladimir y no le puedo llamar de otra manera porque se llama Vladimir. Oscar se llama Oscar y cuando yo trato de pronunciar aquí en inglés mi nombre, digo Oscar, porque los nombres propios no tienen traducción. Máxime va Tejani, que aquí está en juego una función de un nombre. Y la función y el propósito es que Él es el Salvador. Vamos a verlo ahora desde el idioma. Vamos al otro texto que está aquí. ¿Cuál es el primero que mencioné? Es Filipenses 2:13. Voy a seguir guiándonos aquí. Perdón, tengo que volver a mi pantalla. Es un juego que me causa un poquito de dificultad, pero yo lo practico. Téngame en paciencia. A ver. Vuelvo aquí a mi pantalla. Quiero preguntarles, ¿cuántas funciones tiene el Salvador? Si leemos la Biblia con atención. Función es lo que una persona hace. ¿Cuántas funciones? ¿Qué funciones del Salvador, aparte de salvar o redimir, usted conoce? Se lo pongo un poco más entendible. Oscar es el esposo de Amanda, pero soy el yerno de Martina, pero soy el papá de Germán, Marta, etcétera, pero soy el suegro de Sergio, pero soy el abuelo de 10 nietos. ¿Sois 5, sois 6, sois 4 o soy el mismo?
el vid. Pero desarrollo a lo largo de mi vida muchas funciones. Vamos a buscar un texto maravilloso en Isaías 33, 22. Esto para anticiparnos a el tema lingüístico en un ratico. Vuelvo y salgo de aquí. Vuelvo y salgo de aquí. ¿Alguien quiere leer este texto en la pantalla? Por favor. Porque Hashem es A ver, nuestro Tejani, con juez. buena voz. Porque Hashem es nuestro juez, Hashem es nuestro legislador, Hashem es nuestro rey, él mismo nos salvará. ¿Cuántas personas hay, Tejani? Una. ¿Y cómo es que empezamos en Éxodo 6, que no me di a conocer sino como el Shaddai, pero en mi nombre, Hashem, no me di a conocer a ellos? Ahora, aquí usando el nombre, sobre todo nombre, está diciendo que él es juez. Luego está diciendo que es legislador porque nos dio la Torá. Luego está diciendo que es nuestro rey porque es de la tribu de Judá. Y la tribu de Judá tiene el cetro del legislador. Y luego está diciendo que es nuestro redentor porque él mismo nos salvará. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Cuántas personas hay ahí, querido Harold? ¿Ah? Una sola. Es el juez, es el legislador, es el rey, es el salvador. Miren esto tan bello. El nombre es el salvador. El Elohim, Adonai, Hashem, ¿quién es? El salvador. ¿Les parece maravilloso? Es uno solo. No son cuatro, no son dos, no son tres. Vamos a otro texto aquí. ¿Quién quisiera leer este texto? Este texto es famosísimo. He aquí, lo va a leer Harold. He aquí el día de Hashem viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Perdón, una pregunta, Harold. ¿Quién es el que viene? Hashem, Y cuando tú estás esperando la segunda venida, ¿a quién estás esperando? Yeah. ¿A quién? al Mashiach. A Mashiach. Él es el que viene. Mashiach es Hashem. Sigue leyendo. Y ese lo vi. O sea que es el mismo. Para ganar tiempo, léeme el texto que coloqué allí. Ok. Aquel día sus pies se posarán sobre el monte de olivos que está frente a Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos será partido por medio, quedando un gran valle de levante al poniente. La mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y el valle de Ginón quedará bloqueado, porque el valle entre los dos montes llegará hasta Asal. Y vosotros huiréis como cuando el terremoto en tiempos de Usías, rey de Judá, y vendrá Hashem, mi Dios, con todos sus santos. Déjalo ahí. ¿Quién va a poner sus pies sobre el monte de los olivos en su regreso? Bueno, nosotros decimos o decíamos Jesús, o sea, Yehoshua, o sea, Hashem, porque aquí está diciendo, he aquí viene, ¿quién? Hashem. Sí. Y Hashem tiene pies. Y los va a poner sobre el monte de los olivos. Hashem, su expresión corpórea es Yehoshua. Hashem tiene cuerpo. Hashem es un Dios corpóreo, único y corpóreo. Y cuando venga, va a poner sus pies sobre el monte de los olivos. Aquí estamos dando algunos
detalles de armonía teológica. Pero vamos a ver, voy a volver a mi pantalla, pero veo una mano levantada. Digo de otras Clases, lecciones, enseñanzas. que es la imagen visible del Dios invisible. Diste en el blanco. Colosenses capítulo 2, versículo, alguien me lo ayuda a buscar, y el experto en eso con Siri es Iván Darío. Él es el primogénito, el rechit de la creación. ¿Se acuerdan que hablamos en rechit? En Colosenses, el apóstol Pablo dice que él es la imagen visible del Dios que hasta ese momento era invisible porque no había venido, porque no se había humillado. El apóstol Juan en el Evangelio dice, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito de Abba lo dio a conocer. La escritura dice, la palabra, la Torá, se hizo carne, tomó forma de carne. Es la misma persona. Entonces, vamos al último de los detalles para que sigamos avanzando. Primero hemos visto la armonía de la escritura, pero nos interesa desde el comienzo la parte lingüística, porque la parte lingüística es lo que llaman, dispensen ustedes que a veces los eruditos usan un lenguaje tan técnico y ninguno de nosotros pretende ni es erudito, pero usan lenguajes técnicos y tenemos que hacerlo. Hay algo que en filología, en lingüística, se llama la etimología del nombre. ¿Y eso con qué se comerá? Al final, etimología es la lógica del nombre, porque en el hebreo los nombres tienen una lógica que obedece a dos cosas, la función y el propósito. O sea que el nombre tiene que manifestar la función de la persona. Shem en hebreo es nombre, pero también es fama. O sea, ¿por qué es conocido el Mesías? Universalmente porque es el Salvador. Luego su nombre tiene que estar conectado con la función. Vamos a volver a salir de esta pantalla. Vamos a la parte lingüística del nombre de Hachel. La única manera aquí de poderlo entender es visualizándolo, y sé que esa pantalla ya es muy pequeña, pero voy a hacer un esfuerzo aquí. ¿Me están viendo aquí donde está mi cursor? Amplié la pantalla. El nombre sobre todo nombre significa Hachén, Adonai o Elohim, salva. Fíjense en esto aquí. Aquí donde está mi cursor, si lo estamos viendo, dice Yehoshua. Yehoshua, leído de derecha a izquierda. Y aquí ustedes pueden ver tres letras del nombre de Adonai. La Hei, perdón, la Yod, la Hei y la Bab. ¿Se acuerdan que decimos Yod, Hei, Bab? Este es el nombre. Y la palabra que está en negro significa en hebreo Shua, o sea, salvador, salvar. O sea, el nombre más el propósito indican su función. Aquí está, Yod, Hei, Bab, Hei, Machua significa Yehoshua. Aquí está la explicación, vamos a decir, lingüística. Hemos visto que él se dio a conocer con un nombre. Cuando Moche le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Él le dijo, Hashem, Adonai, Elohim, que implica que él salvaría. Voy a volver a la pantalla de Éxodo porque tengo que ir terminando. A ver, salgo de aquí y regreso al texto. Regreso al texto acá.
Miren aquí, para que terminemos. Por tanto dirás a los hijos de Israel, aquí está la función de él. Los hijos de Israel están cautivos del rey egipcio Faraón. Y entonces dice, por tanto di a los hijos de Israel, yo soy Hachén y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios. Os libraré de su esclavitud. Aquí hay una palabra maravillosa, los redimiré. Estas son las funciones del nombre. Luego dice, os tomaré para mí por pueblo. Luego dice, los llevaré a la tierra y os la daré. Pero aquí hay algunas de las más importantes funciones del Salvador. Sacarnos de debajo de las cargas de Egipto. ¿Cuándo pasa? En Pesac. ¿Cuándo murió él? En Pesac. Nos librará de la esclavitud porque trabajaban para ellos. Y lo más precioso, os redimiré. ¿Cuál es un nombre conocido, famoso de Jesús? El Redentor. Porque Él redime. Aquí están todas las funciones del Salvador asociadas con el nombre. Aquí, en este corto texto, acuérdense que la porción es mucho más larga, pero yo quería que nos concentráramos aquí. Entonces, pregunto ahora a Tejani, cuando tú lees en tu versión o en algún escrito, Yod, Hei, Bab, Hei, ¿te sentirás libre para expresar cuál de los tres nombres? Hagamos el recuento. Hashem o Adonai o Elohim. Que eso no es una traducción directa del texto consonántico, pero los masoretas usaron esos tres nombres y es correcto. Pero lingüísticamente, aquí está en la pantalla anterior, Yehoshua, los tres consonantes primarias del nombre y luego Shua, que significa salvación. O sea, el nombre Jesús, transliterado del hebreo al griego, no puede comunicar el sentido de que Hachén salva, porque es imposible. Harold. No hay una oración particular en donde se utilice Adonai en una petición o Elohim en otra. Sí, por ejemplo, cuando lees Berechit, Génesis 1:1, dice, en el principio, cuando traducen Dios, todos ustedes y yo leamos Elohim. Y Elohim significa el atributo de su amor entrañable. Entonces, siempre que leamos Elohim, perdón, en castellano Dios, sabemos que es Elohim. Pero a veces dice Elohim Adonai, seguido. De aquí en adelante, cuando lean los textos, claro, si usan la versión, por ejemplo, textual, que es un poco más específica, van a descubrir que está usando el término Adonai pegado a Shem, porque Adonai también es un nombre propio. Hay más manitos levantadas. Me parece que cuando María Magdalena también fue al sepulcro y se le apareció, le dijo Adonai, ¿o no? O Adoni. Adón. Adón significa Señor. Sí, Adón fue que Se dan cuenta que cada que vamos teniendo un poquito más de información, nuestra mente, número uno, se va enfocando y número dos, se va conectando con toda la escritura, ¿cierto? Cuando nosotros leemos Apocalipsis capítulo 4 y 5, el Cordero está sentado, ¿en dónde? En el trono. ¿Y cuántos tronos hay en Apocalipsis? Uno. Sí, pero no se dice diestra. No hay dos tronos. Mira, deja que yo Hay lea un esa trono, frase. porque hay
un señor, Es un creador que en su amor por nosotros determinó humillarse, determinó descender aquí tomando una forma humana sin ser humano, tomó forma. Puso ese cigoto en el vientre de Miriam y de lo único que tomó de ese vientre, eso es tema para otro tiempo, fue la sangre, porque la sangre es el símbolo de lo corruptible. Nosotros nos corrompemos al morirnos por la sangre y por eso él derramó cuando murió toda su sangre, que era lo único humano que traía, y después se levantó con el mismo poder con que puso su cuerpo ahí. Yehoshua es Hachén. Por eso ustedes escuchan a algunos hermanos al orar. Y miren esto. Muchos dicen, Padre, tal cosa, y luego cierran diciendo, en el nombre de tu hijo, Hachén Yehoshua Hamashia. Eso es incorrecto. Porque estamos diciendo entonces, pero es la parte de la costumbre que hemos traído. Entonces, yo no estoy orando, sino a el nombre que Él nos ha revelado esta noche. ¿Cuál es el nombre? Hachén Yehoshua Hamashia. El nombre, sobre todo nombre, el juez, el redentor, el rey, el sacerdote. ¿Cuántos son? Uno. ¿Qué es lo que es incorrecto decir? Pues no escuché bien. ¿Qué es lo incorrecto decir? Que a veces no hay problema, estamos poco a poco reaprendiendo. Entonces decimos, comenzamos orando al Padre y luego decimos, todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo. Pero es que hay un versículo que dice que cuando oremos al Padre, pero por medio de quién? Claro, En el nombre claro. de Adonai. Estás leyéndolo, claro, entendible, Pero con yo quiero que mente. usted me Claro, diga cómo interpretar ese versículo, porque de ahí ya, esto viene. claro, O dice, claro. no se Habría llega al que Padre sino a entenderlo. través Si no llegues al Padre si no es a través del Hijo. Y Claro. entonces ya yo aprendí que a la diestra, no si es uno solo, no hay nadie sentado con él en el trono. Entonces ese versículo fue mal puesto, mal traducido, ¿cómo es? Bueno. Porque esa es una de las preguntas que mi hija me hace. Claro. No sé cómo Y requerimos, contestarle. querida Tejani, de estos recursos muy concretos para poderle responder a aquellos que con sincero corazón nos preguntan. Tema de traducciones. Pero tenemos amor por ellos y por eso nos preparamos. Por eso estudiamos la Torá. La pregunta esta noche ha sido aclaratoria. Sí, pero yo necesito que usted me explique Sí, claro. cómo es que tenemos que interpretar ese versículo. Ya, listo. Listo. Quizás no hoy, porque ya No, ya necesitamos ya otra allá. ensaladita más bien de otro material y conversamos. Exacto, pero es algo que de verdad me tiene inquieta. Ok. Y desde hace rato que quería preguntarle porque no sé qué contestar a ese versículo, porque aquí está. Estoy de acuerdo contigo, solo que si, como dice el dicho, el que mucho abarca poco aprieta. Entonces, si esta noche este concepto del nombre ha quedado claro, entonces poco a poco vamos también hablando de muchísimos temas hasta que Mashiach venga. Vamos a terminar en oración. ¿Quieres tú, Tejani, terminar dando gracias al Señor? Que en esta noche, personalmente, entender que Hachén es una expresión en hebreo, que Hachén significa el nombre. Entonces yo no me tengo que preocupar si en la Biblia yo no encuentro la palabra Hachén. Es que estoy haciendo uso del lenguaje hebreo y cuando yo digo Hachén sé que estoy diciendo el nombre, ¿sí? Sí, pero para nosotros es Por eso entendible. es lo que, pero por eso es lo que poco a poco